Hola, muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Estamos completamente en vivo. El día de hoy tenemos a un invitado, Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Muy buenas tardes, Carlos. Rogelio, muy buenas tardes. Gracias por esta entrevista y saludos a quienes nos ven y nos escuchan. Muy buenas tardes. Pues que nos platiques para los usuarios de Archivo Digital, ¿cuál es la función del Instituto para la Economía y la Paz? Sí, gracias. Mira, somos un centro global de investigación. Estamos fundados y basados en Australia. El nombre internacional más conocido es el Institute for Economics and Peace. En México y en Latinoamérica pues le llamamos Instituto para la Economía y la Paz. Desde hace 18 años estamos midiendo los niveles de violencia y paz en el mundo. Hacemos un informe muy conocido mundialmente que se llama Global Peace Index o Índice de Paz Global, donde medimos la evolución de 163 países a partir de 23 indicadores comunes para entender los fenómenos de violencia y paz en el mundo. Desde hace 12 años trabajamos en México el Índice de Paz México, que es una medida o un informe especial para nuestro país. Medimos 12 indicadores principales para los 32 estados de nuestro país y le vamos dando seguimiento. Como te decía, estamos presentando la 12ª edición de este índice. Tratamos de mostrar un panorama amplio de las violencias, de algunos delitos y de las dinámicas que van generando daño a las personas en diferentes territorios. Este estudio amplio de más de 10 años nos permite trazar algunas tendencias que son bastante reveladoras. ¿Cuáles son los métodos que utiliza para saber para analizar? Eso es muy importante. Usamos datos oficiales. Todo lo que publicamos está basado en algún dato, estadística o evidencia. Sobre todo es importante porque en estos tiempos y en estos temas de paz, violencia, se prestan mucho a opiniones, a sesgos a veces, a experiencias, anécdotas. Incluso la política pública se hace a veces a partir de opiniones y nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con mostrar datos y evidencia. Usamos sobre todo datos oficiales del INEGI y muchas encuestas que genera este Instituto de Estadística, y también utilizamos los datos que recoge el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son datos que los mismos estados proveen a la Federación. O sea, se hacen mediante capturas, buscando la información. Antes yo supongo que se hacían con periódicos, pero ahora ya estamos más actualizados, ¿no? No, desde siempre usamos bases de datos que ya existen, que son oficiales y que están publicadas a nivel global también. Entonces nosotros no generamos la información, nosotros la recogemos, la compilamos y hacemos un proceso estadístico para llegar a estos indicadores. ¿Cómo podemos saber cuál es el estado con mayor paz, Carlos? Mira, es muy subjetiva esta pregunta. Nos lleva a preguntar obviamente qué es la paz, ¿no? Y cómo la podemos cuantificar. Sin embargo, sí tenemos los datos de los estados donde hay menos delitos, menos violencia, menos indicadores negativos. Y en este caso, durante 8 años, el estado más pacífico del país ha sido Yucatán. Ah, ok. Parece como que se cuece aparte, para decirlo claramente, Yucatán. Después le siguen Tlaxcala, Durango, Chiapas y Nayarit. Claramente estos estados tienen muchos problemas. Yucatán sí tiene unas condiciones muy peculiares, pero los otros 4 estados que están como los más pacíficos tienen muchos desafíos, muchos problemas, pero al ser un índice que compara estados, pues estos son los estados que tienen mejores indicadores. ¿En cuánto tiempo se ha visto eso reflejado? O sea, el índice que ha bajado de violencia. Mira, Yucatán tiene muchas peculiaridades, por eso te digo que es como aparte, pero otros estados suben y bajan en la clasificación, en el ranking.
En algún punto, como te podrás imaginar, hace unos 5 o 6 años estaba en los últimos lugares Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas. Otro año estuvo Baja California Sur en los últimos lugares. Y estos estados que te acabo de mencionar han mejorado posiciones. Hoy Sinaloa está en la posición 22, estaba en la 32, pero en el último lugar. Ahora Sinaloa está en la posición 22, y eso que tiene una crisis. Ha estado en la posición 16, Guerrero está este año en la posición 24, pero ha estado en las últimas posiciones, es decir, los estados suben y bajan de acuerdo a su desempeño y a los fenómenos delictivos que ven en su territorio. Colima, ¿en cuál estamos? Lamentablemente Colima llevamos 3 años en el último lugar, Ok, y este año también está en la posición 32 de 32. ok. Claramente el Estado tiene un problema grave de homicidios, Ujú. homicidios con armas de fuego, actividades delictivas o actividades de la delincuencia organizada, una fuerte presencia y disputa territorial de la delincuencia. Pero si me permites, te diría algo que a mí me sorprendió, porque esto que te acabo de decir, pues lo sabemos en el país. Las personas que viven en Colima saben también los problemas que tiene el Estado. Lo que yo no me esperaba de Colima es que tiene muy altas tasas y deterioros en temas de violencia de género. Ujú. Sí. Tiene Colima la tasa de violencia familiar más alta del país y tiene una de las tasas más altas de agresión sexual, lo cual pues sorprende, porque sabemos que a nivel nacional estas violencias contra las mujeres no necesariamente o no siempre están conectadas con la delincuencia organizada, las armas de fuego, sino que tienen que ver más con las dinámicas interpersonales, relaciones de pareja, relaciones familiares, y sobre todo cómo existe una cultura machista de violencia hacia las mujeres. Director, ¿qué tipos de violencia son los que están analizando sus estadísticas? Que es una muy buena pregunta. Este ranking, esta clasificación y la calificación que te menciono, la hacemos a partir de 5 indicadores principales y 12 subindicadores. Los 5 indicadores principales son homicidio, que es el que tiene mayor peso, 30% del peso de la calificación. Medimos delitos que se cometen con violencia, y estos delitos con violencia se subdividen en cuatro: robo, asalto, violencia familiar y violencia sexual. También tenemos los delitos de la delincuencia organizada, que ahí medimos en sus categorías: extorsión, secuestro y trata, narcomenudeo y narcotráfico y delitos de alto impacto. Medimos también delitos con armas de fuego, que son el robo a mano armada con arma de fuego y homicidio con arma de fuego. Y finalmente tenemos un quinto indicador que llamamos miedo a la violencia. Ahí lo que mostramos es la percepción de las personas acerca de la inseguridad. La pregunta específica es: ¿qué tan insegura se siente una persona en el territorio en el que habita, en el estado en el que habita? Para el caso de Colima, este dato es de 80% de la población considera que es inseguro vivir en Colima. A nivel nacional este dato es del 75%. Y con esas estadísticas también podemos ver cómo le han hecho otros estados, ¿no? Cómo han mejorado la paz en cada uno, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, medir nos permite Sí. comprender la evolución de los fenómenos, nos permite decirle a algunos estados: no te está funcionando la estrategia, y a otros pues nos llama la atención y preguntarles cómo lo hicieron para mejorar. Este año el estado que más mejoró en el país fue Zacatecas, que redujo significativamente sus homicidios. En otros, el que más se ha deteriorado es Tabasco, en el sur del país. Y hemos visto evoluciones, por ejemplo, en el caso de Guerrero, que hoy sigue con muchos problemas, pero en algún punto mejoró sus niveles de homicidio, los redujo. Sinaloa, en medio de una disputa territorial muy severa, de septiembre del año pasado a la fecha, por la captura de algunos jefes de cárteles, etcétera, que hacen que haya una disputa. Pero Sinaloa había venido evolucionando de manera muy positiva, había reducido muchos indicadores. ¿Qué sabemos que funciona para construir la paz y reducir la violencia? Mira, lo que hemos visto es que cuando un gobierno local, municipal, estatal, toma responsabilidad para reducir estos fenómenos,
y despliega estrategias que son basadas en un diagnóstico adecuado, que se proponen indicadores, que se miden, que se diseñan de la mano de personas expertas, ahí es cuando vemos buenos resultados, que se miden en el tiempo y dicen, vamos a darnos un mes, 6 meses, un año para revisar la estrategia y lo que no funciona se corrige, que es el ABC de la política pública, entonces vemos buenos resultados. Y sobre todo, y esto es clave, perdón, Rogelio, termino, esto es clave cuando los gobiernos convocan a los sectores a participar y colaborar. Hemos visto estrategias en muchos lugares del país donde los gobiernos locales llaman a los académicos y las universidades, a los medios de comunicación, a los empresarios locales, a la sociedad civil organizada, a las iglesias incluso, y entonces se hacen estrategias mucho más multisectoriales, multidimensionales y se atienden las raíces de los problemas. Toma tiempo, no es fácil, pero este es el camino que hemos visto que funciona mejor. Sí, está muy interesante porque de repente pues queremos paz en nuestros estados, ¿no? Y hay que hacer algo, ¿no? Organizarnos para que todo salga bien adelante, ¿no? Una pregunta que me salió ahorita, Carlos, ¿hay nuevos tipos de violencia? O sea, que ustedes están llegando con estadísticas que dicen, este es nuevo, ¿no? Esto se está viendo actualmente. Sí, es muy interesante esa pregunta porque cuando decimos violencia, normalmente pensamos en homicidios y armas de fuego y cosas muy espectaculares que hacen daño físico. Eso es cierto, claramente, pero la violencia directa, la violencia física, es apenas uno de muchos tipos de violencia. Hay otras violencias estructurales, violencias institucionales, violencias culturales o violencias sociales. Nosotros hemos ido encontrando con el paso del tiempo que nuevas violencias surgen. Te pongo un ejemplo. Eh, Empezamos a medir violencia de género por la crisis severa de violencia contra las mujeres y en el camino fuimos encontrando, por ejemplo, los feminicidios como una manera muy específica de homicidio contra las mujeres, pero muy pronto hemos tenido que empezar a medir transfeminicidio, las violencias, por ejemplo, contra la población de diversidad sexual, las comunidades LGBTQ+, que son nuevas formas de violencia. Y ahora estamos hablando de los homicidios de personas trans, de mujeres trans, sobre todo, cuya esperanza de vida es la mitad de una persona que no es trans. Y entonces es grave y tenemos que ir midiendo adecuadamente. Otra forma de violencia que encontramos, sobre todo en la última década, es la polarización política. Este enojo social, esta división social, a veces por los partidos políticos, lo vimos en México, quienes odiaban y quienes defendían en extremos de posiciones a un presidente, a un partido, a un movimiento político, pero lo vemos en el fútbol también en algunos lugares, lo vemos con ideología contra grupos feministas, lo vemos cuando por temas religiosos también, y esta división es una forma de violencia que nos impide colaborar. Otra forma de violencia relativamente nueva es la violencia contra el medio ambiente, la violencia medioambiental, lo cual es más una práctica medio suicida, porque estamos destruyendo el entorno y ecológico, y esto pues pone en riesgo a nuestra especie. Medimos también violencia digital, todo lo que sucede en el ambiente de redes sociales, que sobre todo son violencias que van muy enfocadas a personas jóvenes y a personas jóvenes mujeres también. Solo por poner algunos ejemplos de nuevas violencias que van surgiendo. No, y eso de los ciberataques, bueno, de los haters y todo eso, es violencia y la gente cree que es puro como cotorreo, ¿no? Puro chiste, ¿no? Pero la verdad afecta mucho. Lo cierto es que si una interacción en redes sociales que no implica un contacto físico, si una interacción en redes sociales tiene consecuencias en la salud, en la vida de las personas, en el mundo fuera de lo virtual, pues es una forma de violencia. Y hoy sabemos que hay muchos, sobre todo mujeres jóvenes, que se han suicidado. Vemos muy preocupantemente temas de depresión y salud mental en juventudes, sobre todo, adicciones a algunos videojuegos, todos los juegos hiperrealistas, juegos de video hiperrealistas que impulsan, por ejemplo, en Estados Unidos, los tiroteos escolares,
Es decir, si esto tiene consecuencias en el mundo que llamamos real o en el mundo no virtual, pues tenemos que poner atención a ello. No, y es algo que también los padres no ven en los videojuegos, ¿no? Que están clasificados como en el cine, ¿no? Hay ciertos juegos que son para niños y la gente le dice, no, que está de moda, pues es un Grand Theft Auto para un niño, ¿no? O sea, no. Y es grave, cómo estamos Sí, cediendo la crianza de nuestros hijos y de los jóvenes, el acompañamiento a jóvenes, se lo estamos cediendo a las redes sociales, a los videojuegos, y no están hechos para eso. sí. Director, y también hemos visto que la misma violencia ha afectado la economía en todo el país. O sea, vemos que pues ha sido afectada. Es uno de los principales ángulos de nuestro estudio, medir el impacto económico. La premisa es que la violencia que estamos viendo en México necesariamente, inevitablemente, tiene consecuencias en la economía, distorsiona el comportamiento, inhibe la inversión y genera gastos bastante severos. Este año nuestras estimaciones nos dicen que la violencia a nivel nacional nos costó el equivalente al 18% del PIB. Es un número difícil de entender, yo no acabo de entenderlo, pero Sí. son 4.5 billones de pesos, 4.5 millones de pesos. Y esto incluye, si me permites desglosar un poco, incluye el gasto público, todo lo que se gasta en policías, patrullas, chalecos, armas, instalaciones, estructuras, salarios, seguro social de policías. Luego, también si se persiguen y se procesan algunas personas sospechosas de algún delito, todo el tema judicial, todas las investigaciones, juicios, todo el financiamiento al Poder Judicial cuesta mucho dinero y las personas que son encontradas culpables van a prisiones, que también cuestan dinero. Es muy, muy caro el mantenimiento de prisiones, son 3 comidas al día, son instalaciones, son un montón de servicios y es muy caro. Por otro lado está la victimización de las empresas. Quienes tengan algún negocio pequeño, mediano, grande, sabrán que hay que pagar desde herrería para asegurar la integridad del negocio, hasta cámaras de vigilancia, seguridad privada, reponer mercancías que sufrieron algún daño, hasta el robo de trailers, camiones, reubicación de sucursales. Ya no hablemos de la pérdida de productividad de la plantilla laboral por temas de violencia. Y bueno, temas de victimización de empresas, pues hay muchos gastos. Y el tercer componente es lo que una familia tiene que cambiar en conducta económica y lo que le cuesta a la familia los eventos de violencia. Si se vuelve más inseguro ir caminando, hay que tomar un taxi. Si en la noche es peligroso que mi hija llegue en autobús o en microbús o en algún transporte, pues pagamos un Uber y la vamos cuidando. O tenemos que comprar un coche que les puedan comprar un coche. Si asesinan a una persona cercana, hay que hacer funerales, hay que hacer hospitalizaciones, hay que reemplazar el salario y con esto concluyo la explicación. Incluso proyectamos en un país que ha acumulado más de 300.000 personas asesinadas en la última década, proyectamos cuando un joven es asesinado, ya no va a contribuir a la economía. Proyectamos los salarios mínimos hacia el futuro de su vida laboral que tenía por delante y calculamos todo esto. Por eso los números son enormes, porque metemos toda una gran bolsa de muchos rubros diversos. ¿No? Y también como el turismo ha sido afectado, ¿no? Que de repente Donald Trump dice no vayan a tal estado de México, ¿no? Porque está muy peligroso. También ahí se ve esa afectación, ¿no? Sí, por supuesto, las alertas de seguridad para países como Canadá, Estados Unidos y otros en Europa nos afectan de manera importante. Países, perdón, estados y regiones que viven del turismo, que viven de los visitantes, ven afectada su economía. La inversión extranjera directa también. Es decir, países que estaban planeando poner una planta de producción, una fábrica, un hotel en algún lugar del país y este lugar se vuelve violento, pues lo piensan dos veces y en muchos casos retiran la inversión. En esos casos, México, ¿en qué lugar está también? Bueno, todo el país México. Mira, a nivel global medimos, te decía, 163 países. México está en la posición 136 Ok. de 163. Estamos muy abajo, muy Sí. en los últimos 25 lugares, Ujú. y esto también nos tiene que poner a pensar cómo estamos
pues llevando a cabo la vida en nuestro país. El dato, por ejemplo, de la tasa de homicidios a nivel nacional es de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. El promedio global es de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tenemos prácticamente el cuádruple de homicidios que el resto del mundo. Director, ahora sí que hablando del tema, ¿dónde podemos ver esta información que nos está compartiendo? ¿Qué redes sociales, páginas? ¿Dónde podemos ver todo eso? Sí, el reporte lo hacemos para que la gente lo consulte de manera gratuita, los medios de comunicación, sobre todo quienes hacen política y gobierno, que tomen decisiones informadas a partir de datos. Y entonces es gratuito, lo pueden descargar, lo pueden consultar, pueden ingresar a la página indicedepazmexico.org o a nivel global pueden descargar todos nuestros informes. Tenemos más de 20 informes que producimos cada año a nivel mundial en Economics and Peace, como economía y paz, Economics, AND, Peace.org. No, y está interesante porque pues está a la mano y ahí, si uno quiere viajar a cierto estado, pues ahí dice, está muy seguro, ¿no? Ahora sí que vámonos en familia y qué mejor, ¿no? Y también que lo tomen en cuenta, pues todas las personas también, para que baje ese índice de violencia, ¿no? Y haya más paz en los estados. Sí, y mira, si me permites Ajá. mandar un mensaje a las personas que nos escuchan en Colima. Yo soy de Acapulco, Guerrero. También hemos en otras épocas y todavía he vivido con miedo. Y uno se pregunta cuándo va a terminar esto, cómo vamos a sobreponernos a estas crisis. Lo que hemos aprendido es que primero no estamos condenados a vivir en violencia. No es nuestro destino el miedo, la corrupción, la muerte y el temor. Podemos cambiar, podemos mejorar, pero también es cierto que ninguna solución va a llegar mágicamente y va a resolver los problemas. Eh, Estas crisis que surgen son el resultado del deterioro del descuido de los gobiernos locales, del descuido de los niños, del deterioro de la educación y de muchas negligencias de diferentes sectores. Tenemos que recuperar la responsabilidad, asumir un rol en la construcción de la paz y hemos visto muchos casos donde se sale adelante. Entonces, pues hay que ponernos a trabajar, hay que alimentar la esperanza de que las cosas pueden mejorar y pues promover iniciativas multisectoriales. Director, ¿hay alguna forma de que se acerquen ustedes como un asesoramiento, así como preguntarles, oye, ¿qué están haciendo en Yucatán? ¿Qué están haciendo en tal estado para saber mejorar en nuestro estado? Sí, por supuesto, no es comercial, pero sí asesoramos procesos en diferentes estados, en diferentes municipios, damos capacitación, damos formación a policías, a personal militar, asesoramos y damos cursos sobre políticas públicas para la paz. Entonces, pues mi correo electrónico es cjuarez@economicsandpeace. Pueden escribirnos en nuestro sitio web. Si buscan Índice de Paz México, aparece nuestra información. En las redes sociales, correos, pues estamos disponibles y siempre queremos aportar a estos procesos sociales para la construcción de la paz. ¿Algo más que quiera agregar, director? No, nada más agradecerles, decirles que es muy importante medir, a veces los diagnósticos no nos gustan, Ujú. pero mira, si hagamos la analogía de la violencia como una enfermedad. Sí. Si estoy enfermo, quiero conocer mi diagnóstico más certero para saber entonces qué tratamiento es necesario para poderme curar. A nivel nacional hay iniciativas muy interesantes, por ejemplo, el Diálogo Nacional por la Paz, una iniciativa impulsada desde la Iglesia Católica, pero que entiendo que recibe también a otras religiones, se vincula con universidades, con medios de comunicación. Es importante que quienes quieran hoy trabajar por la paz en Colima se estén preguntando, ¿yo qué puedo hacer? Yo soy un simple ciudadano, ciudadana, porque te digo que así lo hemos vivido, yo lo he vivido en Acapulco en otros años, en otras épocas, que sepan que no están solos. Hay recursos a nivel nacional, hay recursos a nivel internacional de cosas que se han aprendido, de gente que quiere trabajar por la paz y hay aliados que podemos apoyar estos procesos. Ok, director, nuevamente las páginas donde podemos encontrar la información. Índice de Paz México.org. Me pueden escribir a C. Juárez, C de Carlos Juárez, todo corrido, C. Juárez, @economicsandpeace.org. Bueno, pues le agradecemos por esta entrevista, Carlos Juárez Cruz.
director de México del Instituto para la Economía y la Paz. Esperemos que pues, la gente haya estado informada con lo que nos comparte y estaremos al pendiente de cosas nuevas que nos traiga y actualizando también esa lista, ¿no? de los estados que por ahí estaremos al pendiente. Por supuesto, Rogelio, las veces que quieran, yo estoy muy contento de participar y colaborar. Ok, muchas gracias, director. Saludos, Indra. Gracias a Fanny y a Daniel y a Grecia detrás de cámaras. Yo soy Rogelio Rubio, mejor conocido como el Reseñoño. Y nos vemos hasta la próxima. Seguimos con más aquí en Archivo Digital.